En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues celebramos la misa del sexto domingo después de Epifanía. Y este próximo domingo celebramos ya el último domingo del año para comenzar con el primer domingo de diciembre con Adviento, otra vez. Pues nos enseña el Señor en el Evangelio de la Misa que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y lo mezcló en 3 medidas de harina hasta fermentar toda la masa. Las personas que lo escucharon entendían muy bien lo que les estaba diciendo, porque ellos mismos lo habían visto en sus propias casas. Un poco de aquella levadura guardada de un día para otro en la masa es capaz de transformar toda la masa y convertirla así en pedazos de pan. En esta semejanza o en esta comparación que nos pone el Señor, hemos de considerar, en primer lugar, lo poco que es la levadura en relación a la masa que debe transformar. Siendo cosa tan pequeña, tiene un poder tan grande. Y esto nos permite ser a nosotros audaces en medio del mundo del trabajo que vivimos. Como lo escuchamos en la epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, la influencia que nosotros ejercemos sobre los demás es por gracia y obra del Espíritu Santo, no es simplemente humano. Entonces, el Señor quiere que ustedes entiendan que Él quiere contar con sus debilidades, con sus pequeñeces, con lo poco de bien que pueden hacer en paz. Eso hace toda la diferencia. Entonces, la levadura no es mejor que la masa, pero sin la levadura no se podría comer el pan. ¿Sí? Y esa masa, metida en el calor de la casa, proporciona ese pan de gran calidad para la familia. Un resultado imposible de alcanzar sin la intervención de la levadura en medio de la masa. Sin ese poco de levadura, la masa habría quedado algo así como inútil, incomestible o inservible. Entonces, lo que el Señor quiere que entendamos es, primero, que nosotros, en la vida ordinaria de todos los días, podemos ser causa de luz o de oscuridad, de alegría o de tristeza, fuente de paz o de inquietud, que puede ser que retrase o anime el camino de los demás. Entonces, el paso de ninguno de ustedes por este mundo es indiferente. Cualquier cosa que ustedes como cristianos hagan para bien o para mal, influye en la sociedad en que vivimos. Nadie de ustedes puede decir que el poco bien que hacen o el poco mal que hacen no hace ninguna diferencia, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. El Señor nos envía a todos, sin excepción, para que le llevemos uno a uno a quienes nos conocen, a quienes conviven con nosotros, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Y para esto, ninguno de ustedes tiene que hacer cosas extrañas o raras.
al vernos los demás iguales a ellos en todas las cosas, deberían preguntarse ellos, ¿cómo podríamos explicar su alegría? ¿De dónde sacan ustedes las fuerzas para vencer el egoísmo, la comodidad? ¿Quién les ha enseñado a vivir la comprensión, el orden, la limpieza, el cuidado, el sacrificio, la entrega, el servicio a los demás? De alguna u otra forma, todos los que conviven con ustedes tienen que hacerse esas preguntas. Ustedes pueden ser iguales a los demás, pero no en el secreto de vivir la vida y de vivir la vida. Entonces, si ellos se hacen esas preguntas, pues es el momento para nosotros descubrirles cuál es el secreto de lo que hacemos. ¿De dónde sacamos la fuerza para ser honestos, trabajadores, entregados, sencillos? ¿De dónde sacamos la fortaleza para enfrentarnos a los problemas, a la enfermedad, al dolor, a tantas cosas? Entonces, podríamos nosotros preguntarnos hoy si en la familia o en el ambiente de la escuela o del trabajo, cada uno de nosotros es lavadura para los demás. Eso es lo primero. Lo segundo que hemos de considerar es que la levadura solo actúa cuando está en contacto con la masa. Sin distinguirse de la masa, ella actúa desde adentro. Porque incluso dice el Evangelio que la mujer esconde la levadura dentro de la masa sin que los demás se den cuenta. Así nosotros hemos de ser, mezclados, identificados con los demás, como la levadura escondida, pero que no desaparece y que poco a poco ha de ir transformando la masa toda en su propiedad. Entonces, nosotros no hacemos mucho bien estando escondidos aquí en la iglesia. Sí. Solo estando en la entraña del mundo, en medio del trabajo, de la profesión, que podemos nosotros llevar de nuevo la creación a Dios. Y eso es lo que cada uno de ustedes, sin excepción, está llamado por vocación divina a hacer. Ahí tenemos los primeros cristianos, que sus compañeros de trabajo, sus vecinos, el país donde nacieron, donde crecieron, todo estaba descompuesto. Nunca habían oído hablar de Cristo. Es más, la mayoría de ellos adoraban a muchos otros dioses. Y sin embargo, poco a poco, en las familias, en el trabajo, en el mercado, fueron transformándolo todo. Y ahí tenemos lo que dice este autor del siglo II, dice: somos de ayer y llenamos el mundo y todo lo nuestro. Casas, ciudades, islas, municipios, asambleas, campamentos, tribus, palacios, el Senado, el foro. Entonces, sin excentricidades, sin cosas raras, como fieles corrientes, podemos mostrar lo que significa creer en Dios, amar a Dios, esperar en Dios. Y no tenemos que andar condenando a nadie, ni traer la Biblia debajo del sobaco. Es más, no tendríamos que hablar de Dios a nadie, de buenas a primeras. Si a ustedes los conocen como personas leales, sinceras, trabajadoras, ejemplares en su vida familiar, si cumplen con rectitud sus deberes,
y actuando serenamente como hijos de Dios, los demás deben de decir: por este camino se ha de llegar a Dios. ¿Sí? Pero pues imagínense, en vez de preocuparnos de eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues lidiar con los problemas de la casa. Si ustedes gastan tiempo en tener que discutir en la casa, pelearse enfrente de sus hijos, decirse malas palabras o faltarse al respeto unos a otros, ahí no tiene nada que ver Dios. Y ustedes están perdiendo el tiempo que Dios les da para que se santifiquen a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Y como decía, no tienen que hacer cosas extraordinarias. Las normas más simples de convivencia, de respeto mutuo, la ausencia de malas palabras, el hablarse bien, esas son cosas simples que reflejan al exterior esta íntima comunión con Dios, con nuestro Señor. Ahí tenemos el caso de la virtud de la templanza, que es una de las manifestaciones más convincentes y más atractivas de la vida cristiana. Donde quiera que estemos, hemos de esforzarnos de dar siempre ese ejemplo de templanza, a la hora de comer, de divertirnos, de descansar. Sí. Que a pesar de que Cristo nos ha dejado en la tierra para que cumplamos ese deber de levadura, como decía ahorita, no sería necesario ni siquiera exponer la doctrina de nuestro Señor. Sus obras simples, su vida honesta, sencilla, tendría que ser suficiente. Hoy por hoy ya no habría ningún pagano si nos comportáramos como verdaderos hijos de Dios. Y en ese clima de ejemplaridad, de alegría serena, de ayudas a los demás, de pequeños favores, de trabajo bien hecho, pues va a ser bien fácil llevar al Señor a aquellos quienes conviven con nosotros. Especialmente el apostolado de la confesión, que si donde ustedes trabajan o con sus hijos, cuando ustedes sepan que pueden hablar con sus hijos, que les pregunten cuándo fue la última vez que se confesaron. Ahora, si ustedes se preguntan ¿cómo hacemos esta cosa? Ninguna de estas cosas se puede hacer si no hay unión con Dios, por medio de la oración. Sin esa unión con Cristo por la gracia, todo trabajo y todo esfuerzo se convierte en una agitación estéril e inútil. Entonces, siempre ha habido quienes se imaginan que van a transformar este mundo con sus propias fuerzas. Pero sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos hacer nada. No venimos ni a misa ni rezamos porque sea bueno para nosotros, ni para estar bien con Dios. Rezamos y oramos y venimos a misa para que Dios nos ayude a acercar a los demás a Él. Eso es lo que hacemos. Entonces, si no estamos, fíjense, las dificultades en la oración comienzan cuando ustedes dejan de influir en los demás. Si ustedes oran, ha de ser para beneficio de los demás. Si ustedes vienen a misa, ha de ser para beneficio de los demás. No vienen a quedar bien con nadie, ¿verdad? Vienen a orar para poder influir en la sociedad en la que viven, en el trabajo que tienen, con sus familiares. Entonces,
De no ser así, pues viene la tibieza, el cansancio para las cosas de Dios, que todos los días se ven, cosas bien simples, así como la pequeñez de la levadura se manifiesta en las pequeñas cosas buenas, que poco a poco van fermentando la masa. Esta pequeñez se manifiesta también en las cosas malas. Llegar tarde a misa, no prepararse para la comunión, ir dejando que pasen los meses sin confesarse. Sí. Ayer, una niña que apenas se confesó el sábado pasado aquí en la escuela, me decía, yo le digo a mi papá, ayer lo senté frente a mí y le dije que por qué no iba a confesarse. Y él dice, ¿para qué me voy a confesar si voy a seguir cometiendo los mismos pecados? Y ella le dice, es que tú tienes que ser bueno. ¿Cuándo pudiera haberse visto antes que los hijos tengan que lidiar con sus padres paganos? ¿Cuánto trabajo no le dan a sus hijos de tener que convertir a sus papás? Una cosa increíble. Entonces, cumplimos nuestra misión de levadura cuando procuramos que nuestra fe se manifieste en lo que hacemos, en la forma de trabajar, en el trato con los demás, en la puntualidad, en la cortesía, en el trato con los demás bueno. Entonces, de aquí la necesidad urgente de alimentar este amor a Dios continuamente, mediante la oración personal, la recepción continua de la Sagrada Comunión. De hecho, podemos medir nuestro amor a Dios por el empeño que ponemos en influir como cristianos en los demás. Entonces, para ser así audaces en nuestra vida ordinaria, hemos de mirar a nuestro Señor, porque el modelo perfecto de una espiritualidad apostólica es la Santísima Virgen, la cual, mientras vivió en este mundo, una vida igual a las de todos los demás, llena de preocupaciones y de trabajos, estaba constantemente unida con su Hijo y por eso cooperó de modo singularísimo en la obra del Salvador. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.